cuerpo legal que les traje dice la ley provincial 12.001, que es del 3 de septiembre de 1997, ¿sí? O sea, bien reciente. Y dice, artículo 1, declárase ciudad a la actual localidad de Bécar, partido de San Isidro. Artículo 2. A los efectos catastrales, los límites de la nueva ciudad son al noroeste la calle Uruguay, que la separa del municipio de San Fernando, al noreste el río de la Plata, al sudeste las calles Intendente Tompkinson y España, en su linde con la ciudad de San Isidro, y al sudoeste la avenida Blanco Encalada, que la separa de la ciudad de Boulogne. Artículo 3, y acá venimos al punto. Reconócese como fiesta patronal de la nueva ciudad de Bécar la fecha del 29 de junio, que recuerda a los apóstoles San Pedro y San Pablo, que cuenta con un profundo arraigo en la actual localidad y que se celebra con activa participación de la ciudadanía desde 1835. Artículo 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo, dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata a los 3 días del mes de septiembre del año 1997. Mirá vos. Es una efeméride también de junio porque justamente son las fiestas patronales de Bécar. San Pedro y San Pablo. Y justamente me enganchó bárbaro con lo que vos trajiste de San Bernabé, que él fue el que lo presentó a Pablo, que todos sabemos la historia, bueno, la recordamos, la historia de Saulo, que ese era su nombre, que era un soldado romano y que un día una luz poderosa lo tiró de su caballo cuando iban en formación, y una voz que él escuchó le dijo: ¿por qué me perseguís? Y entonces él se quedó asombrado, quién le hablaba, y eso como que lo hizo entrar en un shock. Y bueno, después unas manos santas llegaron a curarle la ceguera. Y entonces, y eso justamente él representa que no solamente vio lo material, sino que alcanzó a ver lo que hay más allá. Y se va a convertir en un soldado de Cristo. Dejó de ser soldado del emperador para ser soldado de Cristo. Y ahí cambia el nombre y le ponen los discípulos Pablo, exactamente. Y entonces se va a hacer una fiesta conjunta, la iglesia hace una fiesta conjunta entre San Pedro y San Pablo. Porque la iglesia los considera como que ellos son los basamentos de la iglesia. San Pedro, recordamos que fue el apóstol líder, digamos, del grupo de los 12 que estuvieron juntos con Jesús, y que Jesús le dijo: vos sos piedra, tu nombre significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es. Y entonces San Pedro se convirtió así en el primer líder, lo que va a ser entonces el primer papa. Es el primer papa, por eso también es el día del papa, el 29 de junio, el día del papa. Y San Pablo se lo considera también un pilar porque él fue el que recorrió todo el cercano oriente, y no solo eso, sino que justamente creo que son 23 las cartas que él escribió a distintas comunidades de Europa, mientras iba formando las comunidades de Europa del Este y del cercano oriente, y entonces tiene a los Corintios, que es la que más recordamos, la carta referida al amor, tiene a los tesalonicenses, entonces Tesalónica en Grecia, o sea que tenemos gente que va a recibir las palabras importantes de San Pablo y justamente confirmando en esto de la fe. Y como que tuvieron muchas discusiones en principio con Pedro, no se llevaban muy bien porque bueno, Pedro le encantaba discutir. Yo lo siento tan humano a Pedro, me siento tan identificada muchas veces con Pedro. Y a la vez también esto de justamente esto de ser tan humano, dos gallos en un mismo gallinero no pueden. Entonces obviamente iban a tener sus malos momentos. Y bueno, aquí en Bécar, según la ley, desde 1835 ya la comunidad recordaba a San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. Recordemos que esos son tiempos de Rosas. Claro. Y Rosa justamente también era un devoto de San Pedro y San Pablo, y es más, de acuerdo con cartas y documentación de él, se sabe que él veía con buenos ojos esa celebración en San Isidro, del día de San Pedro y San Pablo.
Pero recordemos que Béccar estaba muy en pañales en esa época y como decíamos el otro día en el curso de Historia de San Isidro, la población más importante de Béccar se va a empezar a desarrollar a partir de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Con el tren? No, un chiquitito antes, porque justamente parece que las postas son los centros urbanizadores que atraen gente que de a poco se va quedando alrededor. Claro. Con el tiempo las postas se convirtieron en almacenes de ramos generales. Claro. Y entonces más convocatoria alrededor. Y entonces, por ejemplo, acá en Béccar hay 4 lugares que fueron postas. Son posta, justamente. Y que, por ejemplo, una está en Punta Chica, que era una pulpería, un bar que se llamaba El Lobo. Y entonces, esa pulpería, ese bar, era el lugar más recorrido por los vecinos de ese momento, que eran los pescadores. Claro, que antes de ir a pescar o al volver de pescar, pasaban a tomar una cañita. Y el almacén de ramos generales que se armó ahí también a principios del siglo XX es la de Desiderio Calza, que es un italiano que va a llamar a su local Piacenza. Y almacén fue muy importante, estaría hoy ubicado en la esquina de Uruguay y Libertador. Justo enfrente del Coto. Claro, queda en ángulo recto con el Coto y con el Copelo, exactamente, justo en ángulo recto. Mirá. Claro, y hasta hace poco estuvo un descendiente de porque Desiderio, cuando falleció, quedó su hijo Agustín Calza a cargo, y cuando murió Agustín quedó Eduardo, que tenía una pizzería hasta no hace mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, él era descendiente de ese almacén que entonces favorecía, porque justamente recordamos que cuando se puebla la zona norte es a partir de la barranca, porque es lo que Garay había repartido las tierras a partir de la barranca. Pero ¿qué pasa en Béccar? Hay gente que vive, que ya no viene solo de vacaciones, en las grandes casas de la barranca. Y entonces esa gente, como tiene un terreno tan extenso, hasta el fondo de la legua, alquila parcelas a quinteros, inmigrantes italianos en su mayoría, que sembraban verduras, cultivaban verduras, y también gran cantidad de floricultores se van a asentar en la zona. Béccar justamente es una de las zonas que se especializó en floricultura. Entonces, ya tenemos estos de Punta Chica. En la avenida, en la esquina de lo que hoy es Posadas y Centenario, estaba el almacén de Ridella. Un italiano también, justamente al estar allí en esa zona, y una zona que después, con ayuda de don Avelino Rolón, el patriarca de los pobres, que él compró un terreno y grande, y lo cedió para que la gente pobre, los trabajadores humildes que no tenían posibilidad de hacerse una casa, pudiesen allí repartirse esa tierra y hacerse una casa. Y el barrio Centenario. Claro, el barrio se llamó Villa Caridad y la calle se llamó de la Caridad, justamente porque tenía que ver con esto. Después la calle fue cambiando de nombre, se llamó Número 1 cuando se les ocurrió que le iban a poner números, se llamó La Noria, se llamó Buenos Aires antes de llamarse Posadas. Mira. Y después para el fondo estaba lo que fue Posta, y que también, digamos, posta y más o menos, pero fue un almacén importante de ramos generales. En la esquina viene a ser una esquina que está entre José Ingenieros y Guido, es toda una sobre Rolón, ahí estaba enfrente de las propiedades de Sambucetti. El señor Sambucetti. Es más, yo me acuerdo... ¿Dónde está la IPF? Claro, desde la IPF hasta donde hay una fábrica de helados, una heladería que se llama Los Amores. Bueno, ahí en la esquina, toda esa esquina era la casa de Sambucetti, y yo lamento no haber sacado nunca una foto. Yo vivía enamorada de esa casa, la veía desde el colectivo cuando iba a la mañana al cole,
y tenía en la pared todavía los argollones de hierro donde se ataban los caballos. Sí, no, era una belleza. Y cuando tenían abierto, la gente que vivía ahí, cuando ya no era almacén, se veía los escaloncitos para llegar hasta un piso de madera hermoso, los muebles, era hermoso. Y bueno, después se derrumbó todo eso, se vendió el lote y bueno. Pero eso hizo de poblador hacia el oeste, hacia el oeste, lo que fue Monteviejo. Claro, justamente. Decime una cosa, Ana, ¿qué es lo que hace decidir al Consejo hacer de Bécar ciudad? ¿Es la cantidad de población? ¿Es la importancia económica? ¿Qué es lo que hace? Hay una legislación especial, hay una ley especial que trae los requisitos que tiene que cumplir un lugar para ser declarado ciudad, y tiene que ver con todo lo que vos decís, el espacio geográfico, el desarrollo, que haya instituciones culturales, que haya actividad económica sostenible. Antiguamente sostenible tenía otra finalidad, otro significado, ¿no? Hoy en día lo hace más ecologista. Antiguamente era algo que durara en el tiempo, porque también hacia el oeste, o sea, para atrás de las tierras de San Bucetis, teníamos los hornos de ladrillo, por ejemplo, de la familia Chapesone, que fue el origen de la industria en San Isidro. Y hoy tenemos, hoy ya no tenemos, pero hemos tenido grandes empresas, mucha cantidad de empresas. Everready, Astarza, Coca-Cola, Calcetti, Papelera Pedotti, Estampería Mario Caletti, la de Carlo de fabricación de autos, Buco Textil, que era líder en su zona, Buco Textil, que era líder en su zona. Ducilo, la fábrica de Ducilo. Todo eso en Bécar, ahí en esta zona que estás diciendo. En el fondo, sí, en el oeste, donde, por ejemplo... Buco Textil estaba en Rolón. Claro, Rolón y José Ingenieros. Es que todavía hay predios muy grandes en esa zona. En toda la manzana está. Y algo, porque en el estacionamiento hay autos estacionados todos los días. Sobre la calle Posada hay motos estacionadas en la vereda y se siente adentro ruido de máquinas, así que algo deben de estar haciendo, pero no sabemos muy bien qué. Decime una cosa, ¿y son los mismos ciudadanos los que piden que su localidad se transforme en ciudad? Habitualmente sí, obviamente tenés que buscar un respaldo político, y nuestro respaldo político en ese momento nada mejor que Gustavo Pose, que era diputado provincial. Entonces, y él era de esa zona. Claro, él es de Bécar, él es nacido en Bécar. ¿Qué beneficios le daba a los pobladores de esa villa, de ese pueblo, el hecho de convertirse en ciudad? Y te da, digamos, otro estatus político. Por ejemplo, cuando haya elecciones te consideran de otra manera, que es ser simplemente localidad. Que no está mal, para nosotros no está mal. Acasuso sigue siendo localidad. Y yo creo que por el tamaño y el movimiento económico que hay, que va a seguir siendo localidad, porque me parece que la empresa quedó muy residencial a lo mejor. La idea de la gente de Acasuso es más eso. Así que, y aparte el tamaño es tan reducido que tampoco hay mucho espacio para mucha cosa. Así que bueno, importante toda esa población que se hizo a partir de estos lugares. Y ya ellos, por ejemplo, Ridelia era uno de los que organizaba las fiestas patronales y hacían la quema del muñeco, que era lo típico, que se juntaban las podas justamente de este tiempo, y se hacía una gran fogata donde se quemaba el muñeco, al que se llamaba Judas. Donde la iglesia lo interpretaba, lo sentía como si fuera alguien que se llevaba todos nuestros pecados, o sea, nos hacía pensar a nosotros que el fuego limpiaba todo, como decían antiguamente las abuelas, el fuego todo lo limpia, y entonces que era un momento de arrepentimiento y de pedir perdón por los pecados. Y entonces, bueno, con el tiempo eso se va haciendo tradición, por eso hablamos de las tradiciones. Pero bueno, la realidad nos va haciendo cambiar a veces los modos de festejo de las tradiciones, y lamentablemente para mí mejor, porque le tengo miedo al fuego, pero no sé más la quema pero yo en mi barrio me acuerdo que hacían en la esquina, de mi infancia, y la también. sociedad de fomentos, todos los vecinos colaboraban con las ramas que habían podado los árboles, y en el cruce se hacía una gran hornalla. Además es una tradición que ya nos viene de España. Claro, y a la vez también en los lugares así rurales se usaba el fuego para cocinar papas
que después se repartían Claro, en el rescoldo. Y, por ejemplo, hace unos años atrás, acá en la Municipalidad de San Isidro empezó a hacer romerías, o sea, fiestas con kermesse, con la célebre papa, el que quería, un puestito que tenía el Lazo, organización que también está en Bécar, tradicional. Ellos hacían asado y papas. Entonces, seguimos con la tradición en la historia de nuestra comunidad, que es Bécar. Muy